¿Cómo están, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bienvenidos una semana más a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Como saben, semana a semana con algún invitado, algún tema para compartir con todos ustedes y que les sea de provecho. Y sabemos que así lo es por varias llamadas y comentarios que ustedes mismos nos hacen. Quiero saludar a nuestros amigos que se unen a toda la cadena de NSE. En Perú, el equipo de NSE Perú en Lima se conecta a través de los 1180M. En Cusco se conecta a través de los 720M y el canal 27 UHF. En Arequipa a través de los 590M y el canal 27. Y un saludo también a la familia grande de NSE en Colombia, en Chile, en Argentina, en donde se produce también Venezuela, Puerto Rico y la fundación también de NSE en Barcelona, España, y en tantos lugares donde nuestra web, nuestras redes van llegando. Esta vez nos acompaña aquí, porque otra vez está en otras labores, nuestra encargada, nuestra directora ejecutiva de NSE Perú. Se ha hecho un huequito aquí para acompañarnos porque es necesario por el tema que ahora les vamos a comentar, porque estamos de festejo y de alegría. Me refiero a la hermana María Esther García Pastor. Hermana, bienvenida, ya la extrañábamos. Gracias. Bueno, pero se merece la ocasión porque NSE, como dice usted, está de fiesta en Arequipa. Estamos de grandes festejos y queremos compartirlo con todos nuestros oyentes y televidentes. Así es, pues ya les vamos a compartir, amigos de radio y televisión y en las redes, que nuestra señal de televisión en Arequipa inició operaciones un 24 de junio de 2003 y hace unos poquitos días hemos cumplido nada más y nada menos que 15 años. Hermana, se dicen rápido, pero son 15 años. Estamos de fiesta. Felicitaciones para los oyentes, televidentes y también todo el equipo. Exacto. Felicidades para todos porque forman parte de esta familia. Son 15 años de un gran milagro, ciertamente. De un gran milagro porque NSE lo que busca es llevar la buena nueva a todos nuestros oyentes y televidentes, trabajar de lleno para llevar esta esperanza al mundo y que llevemos 15 años en el aire, como dice usted, se dice pronto, pero detrás de todo esto hay grandes sacrificios, muchas oraciones de muchas personas, muchas colaboraciones, entrega, bueno, todo está escrito en el libro, en el cielo, ¿no? Y se sabrá allí cuántas almas, gracias a estos esfuerzos y a la gracia de Dios, que NSE haya sido un canal de salvación, pues es para nosotros un motivo de festejo, precisamente, ¿no? Pues antes de ya entrar a hacer unas preguntas, para que nos cuente un poquito los orígenes, porque usted conoce esto desde los inicios, así que nos cuente un poquito más y que todos sepamos. Pero eso, felicidades a los oyentes y televidentes porque ustedes hacen parte de que esta señal sea realmente un milagro, un asombro, una sorpresa realmente, porque humanamente no se podría, porque nos lo explicará más la hermana ahora, por principio, por origen, no aceptamos publicidad, no, es un gran desafío y son muchas a veces las recomendaciones también que nos hacen, por qué no, etcétera, pero eso también tendrá que ver con el origen, me imagino, cómo empieza. Así que a todos, felicitaciones porque todos estamos de fiesta a pesar de dificultades que a veces hay. Bueno, hermana María Esther, cuéntenos un poquito el origen de NSE en Arequipa, son 15 años, pero no sé si aparte también ya NSE tenía sus primeros inicios, ¿en qué época y cuánto tiempo? NSE nace como una respuesta en realidad a la llamada de la Iglesia. NSE es una asociación civil más de las muchas que existen para trabajar de lleno en esta respuesta a la llamada de la Iglesia en muchas encíclicas, exhortaciones apostólicas, pero en concreto también hemos cumplido creo que fue el año pasado, 50 años de la carta encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI sobre el desarrollo de los pueblos. En concreto, esta carta encíclica, que como digo cumplió ya 50 años, medio centenario, el Papa presentaba una urgencia de una toma de conciencia de todos los cristianos y de la cuestión social que se estaba teniendo en el universo mundo. Para resumir, porque no es el motivo especial de este programa hablar de la Populorum Progressio, pero sí enmarcar la identidad y el nacimiento de NSE dentro de esta llamada urgente de la Iglesia, el Papa lo que presenta en esta encíclica es que
la diferencia entre los ricos y los pobres cada vez es más fuerte y cada vez es más hiriente, podríamos decir, al corazón de Cristo, y debería ser así también al corazón de cada cristiano. Y por lo tanto él habla de que se debe tener una clara conciencia de la cuestión social y que no deja al margen, sino muy al contrario, impele a todo cristiano a una solidaridad. Hasta hace un tiempo, antes de que hubiera estas llamadas tan urgentes y tan apremiantes de nuestros sumos pontífices, se podía entender que la Iglesia era un poco ajena a la cuestión social, que eso tocaba más a la parte de los laicos, ¿no? Pero conforme se fue despertando esta conciencia, se vio justamente que los laicos tenían un papel muy importante. También el Concilio Vaticano II habla muchísimo de esto. En la Pax in Terra hay varias exhortaciones de nuestros papas a lo largo de sobre todo el siglo XX, de esta urgencia y de la clara responsabilidad de los laicos para, desde dentro, como digo, a través de asociaciones civiles, de las mismas empresas, en toda la cuestión técnica, etcétera, metiéndose dentro de estas estructuras, santifiquen el mundo desde dentro. Por lo tanto, es muy clara la responsabilidad y la figura del laico cristiano, que debe ser, por una parte, incondicional a Cristo, es decir, no porque sea laico. Antes se tenía un poco esta idea y quizá todavía permanece, aunque se va tomando más conciencia de la responsabilidad del laico dentro de la Iglesia, pero antes se tenía como quizá esta división de que, bueno, los religiosos, sacerdotes, consagrados son los que se santifican, los que rezan, ¿no?, por la salvación de las almas, etcétera, pues los misioneros, lo típico, y los laicos no tenían un papel muy relevante dentro de la Iglesia. A esto viene a exhortarnos esta encíclica, la Populorum Progressio, y como digo, el Concilio Vaticano II. Yo aconsejo vivamente a todos nuestros oyentes y televidentes a que lean estos textos, que son riquísimos en contenido y que nos exhortan y nos hacen darnos cuenta que no podemos quedar al margen. Los cristianos tienen este papel fundamental de solidaridad cristiana para el mundo, porque es, como digo, hiriente, llama la atención esta diferencia tan grande entre ricos y pobres, y por lo tanto la urgencia de una educación y de un desarrollo integral del hombre nos apremia a nosotros, los cristianos laicos, metidos e imbuidos en el mundo, pero con este espíritu de incondicionalidad a Cristo y de entrega al Evangelio, para meter justamente estos criterios del Evangelio en estas estructuras. Podemos decir que el Evangelio es el tratado socioeconómico, laboral, más completo que existe, y se puede vivir y se puede meter en estas estructuras humanas. Más aún, si nosotros en estas asociaciones civiles, en cualquier entidad que está metida en el mundo, dijéramos, tenemos como estatuto, como cláusulas primeras, como normativa, como política de la empresa, el Evangelio, esa empresa va al éxito, ¿no?, que es buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Esto es, hay que tomar aire un ratito para sí, procesarlo, pero por ejemplo, no sé, algún oyente, televidente, yo mientras le escucho, querría decir, por ejemplo, esto que un empresario ahora, un comerciante que ahora nos escucha, nos ve, un abogado, profesor, tendría que llevar el Evangelio a su empresa, negocio, colegio, universidad. Yo que conduzco una combi, ¿significa eso o le estamos entendiendo mal? Por supuesto, todo cristiano, por el hecho de ser bautizado, el bautismo para nosotros es la mayor consagración. El religioso que hace unos votos lo que hace es ratificar o llevar, dijéramos, a plenitud de una forma, pues eso, ¿no?, con un extremo en la entrega, en la forma y en la totalidad, lo que ha prometido en el bautismo. Pero todos los cristianos viandantes, ¿no?, en este mundo, por el hecho de ser bautizados tenemos una consagración, tenemos un compromiso. ¿Qué significa el bautismo? Significa muerte al mundo, vida en Cristo, ¿no? Es una vida nueva, es una criatura nueva. Por lo tanto, llevar a plenitud
como laicos en nuestra vida, primero dijéramos que son varias esferas. Primero está la vida personal. En la esfera personal, todo cristiano, el cristianismo no es un traje, no es un vestido como tantas veces se ha denunciado, que yo me pongo los domingos cuando voy a misa o cuando voy a una ceremonia, bautismo, dígase, como una boda. doble moral, nos dicen, Exacto, ¿no? Y después, pero resulta que después yo en la empresa, no, ahí hay que sacar el máximo provecho de rentabilidad de economía, aunque sea haciendo trampas, aunque sea... a costa de las personas. Exacto, rompiendo moral. toda la justicia social. No. O sea, el cristianismo me cambia, me transforma desde dentro. Yo soy una criatura nueva y eso debo yo vivirlo primero en mi vida personal, ¿no? La santidad desde dentro, ese compromiso con Cristo, esa incondicionalidad al Evangelio, eso tiene que traducirse también en el ámbito familiar, en la medida en que mi familia esté acorde, ¿no?, con esos criterios, pues también van a dejarse imbuir de ese espíritu cristiano y obviamente en el ámbito laboral. Y a eso llama especialmente la Populorum Progressio, que se creen estructuras laborales totalmente metidas en el mundo, empresas, cooperativas, asociaciones civiles, que imbuyan de espíritu cristiano esas mismas estructuras. No que hay que ir solo a santificarse a la Iglesia, sino que yo, laico, debo irradiar ese espíritu de Cristo en una empresa. ¿Cómo se hace eso? Como decía usted, si tengo una empresa, qué sé yo, pongamos una panadería, una cooperativa, cualquier empresa en el mundo, que son todas, dijéramos, chasis, plataformas, trampolines adecuados para llevar a Cristo. No se excluye nada que sean moralmente aceptables, ¿no? No puedo tener una empresa, bueno, pues como están ahora, qué sé yo, empresas que promueven el aborto, etcétera, ¿no? Creo que todos conocemos. Pero cualquier otra empresa en el ámbito laboral es una plataforma muy adecuada para llevar a Cristo viviendo la justicia social, lo primero, ¿no? Esto es riquísimo. Lástima que casi nos toca una pausa, pero a veces también quizás he entendido mal apartarse del mundo y dedicarnos solo a las cosas de Dios, y en quién dejamos las realidades temporales, donde nos santificamos la mayoría. Claro, no, dijéramos, el laico no está llamado a apartarse, sino que justamente está llamado a vivir su bautismo, su compromiso bautismal dentro de las estructuras del mundo, ¿no? Para eso ya se tiene, los sacerdotes o los consagrados son como la levadura en la masa. Pero el laico, y como digo, cada vez hay una mayor toma de conciencia, gracias a Dios, a través de estas exhortaciones de nuestros sumos pontífices y secundadas por los obispos, ¿no?, en todas las diócesis del mundo, y sobre todo el Concilio Vaticano II imbuyó a todos los laicos de esta conciencia de que deben ellos ser santos. Si uno lee los textos del Concilio Vaticano II, son hermosos para los laicos y a la vez muy apremiantes en esta responsabilidad. Dice que todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a la santidad. Lo que pasa es que cada uno, dijéramos, la forma en la que va a vivir ese cómo ser santo va a ser, pues yo, padre de familia, por ejemplo, me puedo santificar y me debo santificar dentro de mi ámbito familiar y mi ámbito laboral. No tengo que hacer nada extraño, porque el compromiso es interno con Cristo. Como digo, esa incondicionalidad debe ser igual incluso para un laico que para un religioso, porque el Evangelio es uno, ¿no? Jesús no dijo cuando llamó, bueno, el que quiera ser perfecto, que me siga, que tome su cruz, no dijo, pero los que van a ser religiosos, los que sean laicos, no, pues pueden llevar una vida más mediocre. En ninguna parte del Evangelio sale eso, ¿no? Por eso el Evangelio hay que vivirlo sin glosa, es decir, sin atenuantes o sin quitarle partes o hojas que quizá pues puedan ser un poco más, no solo exigentes, sino que realmente son radicales, porque el amor es radical. El amor es radical y el cristianismo es el amor y el seguimiento a una persona, mucho más que una serie de normas frías, ¿no? Por lo tanto, el amor a Cristo, a mí como laico o como religioso, me impele, me constriñe, como dice San Pablo, y me llama a una entrega total. Ahora, el cómo voy a vivir esa entrega, si soy laico, va a tener que ser metido dentro de las estructuras del mundo, santificándolas desde dentro.
Esto nuevamente necesitamos un poquito masticarlo, pensarlo, pero es muy rico y es evangelio. Y la pregunta con la que le invito a la pausa, hermana Marister, que nos explique un poco más entonces de ese salto personal, de esa santificación personal, a esa siguiente esfera, ¿no? Que es mis relaciones profesionales o donde estoy trabajando. Y cómo se aplica un poco más eso en concreto, o ejemplos, porque nos decía que estas encíclicas, documentos, ha suscitado muchas asociaciones y de ellas entiendo que una pequeñita pues es esta en la que estamos, exacto. Pero que nos comente un poquito más acerca de eso después de esta pausa. Claro que sí. A los oyentes y televidentes también les invitamos a una brevísima pausa en Hacia el Encuentro con Dios y enseguida continuamos con este especial por el aniversario de NC en Arequipa, nuestra señal de televisión.